Bienvenidos a este video de biología. Les voy a hablar sobre 4 pruebas más de la evolución porque en el video Las pruebas de la evolución 1 les hablé sobre las 4 primeras. Entonces, para completar la cantidad de pruebas que hay y que validan la evolución, en este video les voy a hablar sobre pruebas que derivan de la biogeografía, de la genética, de la bioquímica y de la biología molecular. Bien, voy a empezar primero con la biogeografía. Biogeografía es una ciencia que se puede definir como una ciencia compartida entre la biología y entre la geografía. Básicamente, ¿qué es lo que estudia? Se encarga del conocimiento y de la interpretación de la distribución geográfica de los seres vivos. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué aportes tiene la biogeografía como para dar pruebas en cuanto a la evolución? Uno de los ejemplos está relacionado con las islas. ¿Y qué podemos decir de las islas? En general, podemos decir que la fauna, teniendo en cuenta la fauna, es decir, los animales, la fauna de las islas es muy diferente a la fauna que podemos encontrar en los continentes. Si pensamos que cuando la gran Pangea, el gran continente, se empezó a separar y se formaron los actuales continentes y quedaron islas, podemos pensar que la fauna que hay en las islas es distinta a la fauna continental. ¿Por qué pasó esto? Las especies originales han seguido distintos procesos evolutivos. ¿Y por qué siguieron procesos evolutivos? Por distintas presiones ambientales. Es decir, no es lo mismo la presión ambiental en un continente que las presiones ambientales que se dieron en las islas. Entonces, esto llevó a que una misma especie, cuando se separaron y se formaron las islas de los continentes, estas especies divergieran y se formen distintas especies. Esa es una forma de explicar. Otro ejemplo que podemos dar en relación a la biogeografía es el hecho de analizar en los distintos territorios qué especies podemos encontrar. A grosso modo, yo estoy haciendo acá un esquema de África y de América del Sur. Entonces, esto es África y esto es América del Sur. Fíjense, cuando los continentes estaban unidos, este borde de América del Sur, que coincide en parte con Brasil y con, otros países, es decir, este borde convexo de América, estaba incrustado en este borde cóncavo de África. Entonces, no nos extraña de encontrar especies semejantes en esta región y en esta región, que de hecho la hay. Por ejemplo, hay cactáceas, especies de cactus, que se encontraron tanto en esta zona de América como en esta zona de África. Eso explicaría que en algún momento estuvieron los continentes unidos y que luego, cuando los continentes se separaron, las especies también se separaron, y por eso es que podemos encontrar especies similares en lugares tan alejados. Eso respecto a la biogeografía. Ahora quiero pasar a pruebas o evidencias aportadas por la genética. Todos los aspectos de la genética, la biología molecular y aspectos que tuvieron mucho auge durante el siglo XX son muy importantes. La genética, en base al estudio genético de los seres vivos, es decir, analizando los genes de los seres vivos,
se puede comparar los mecanismos hereditarios que generan variabilidad en las poblaciones. Y además, se puede analizar cómo influyen en el proceso evolutivo. Obviamente, va a haber genes que sean más susceptibles a ser favorecidos y hay genes que van a tender a ser desplazados, porque las condiciones y las presiones ambientales ejercen, obviamente, como lo vimos en la selección natural, su acción. Entonces, comparando los, digamos, los genes de los seres vivos, o mejor dicho, de las poblaciones también, podemos ver cómo los distintos mecanismos hereditarios influyen en el proceso evolutivo. Bien, voy a pasar a un tercer punto que es importante, que es el tema de las pruebas derivadas de la bioquímica. ¿La bioquímica en relación a qué? La bioquímica en relación a la evolución analiza semejanzas y diferencias entre los distintos seres vivos en relación a las biomoléculas. Biomoléculas podemos citar hidratos de carbono, lípidos, proteínas y otros más compuestos que se encuentran en los seres vivos y que justifican la vida. Y además, lo que hace es completar o complementar también, complementar las pruebas de la anatomía comparada. Entonces, les voy a dar ejemplos. Si nosotros analizamos a los moluscos, caracoles, pulpos, etc., y analizamos a los artrópodos, es decir, todos los que tienen patas articuladas, vemos que el pigmento respiratorio que utilizan es la hemocianina. Entonces, grupos que no tienen nada que ver, en cierta forma están emparentados, hay un cierto parentesco porque los dos tienen el mismo pigmento respiratorio. Otro ejemplo se encuentra en los vertebrados. Los vertebrados también, si analizamos el pigmento respiratorio, vemos que tienen hemoglobina. Entonces, supuestamente tienen cierto parentesco y no tanto parentesco como moluscos y artrópodos. Entonces, de esa manera se pueden establecer estas comparaciones, utilizando biomoléculas como son la hemocianina y la hemoglobina, que son pigmentos respiratorios. Y por último, para finalizar, quiero citar a una de las pruebas o de las ramas que están teniendo muchísimo auge, no solamente en cuanto a el establecimiento de entender la evolución, sino también en el establecimiento de parentesco entre las distintas especies, que es la biología molecular, una ciencia que tiene muchísimo auge en los últimos 30-40 años. ¿Qué hace la biología molecular? Analiza, por ejemplo, las secuencias de ADN. También analiza las secuencias de los aminoácidos en las proteínas. ¿Sí? Y esto sirve para establecer filogenias, pero ya desde el punto de vista molecular. Es decir, filogenias moleculares. No basta solamente con el aspecto externo o el comportamiento o la fisiología, sino que se están metiendo muchísimos más los biólogos moleculares y están encontrando desde el punto de vista desde moléculas
determinadas afinidades, obviamente entre los distintos taxones. La biología molecular utiliza distintas técnicas para lograr todo esto. Se las voy a nombrar para que las tengan en cuenta. Una de ellas son las técnicas de hibridación de ADN. Otras son las técnicas de secuenciación de ADN. Y para las proteínas en general se pueden utilizar técnicas de electroforesis. Entonces con estas técnicas se pueden evaluar estas cuestiones que les estuve diciendo. Un ejemplo que permitió para la evolución y para la interpretación de los taxones y de las afinidades entre especies es que se encontró la proximidad de los humanos con justamente los gorilas, los chimpancés, etc. Esto lo pueden ver mejor en el video Evolución de los primates y hominización. Entonces, fíjense cómo distintas disciplinas utilizan sus herramientas para establecer, digamos, análisis que permitan justamente justificar que la evolución existe y los mecanismos que se emplean para ello.